La mesa directiva del Senado de la República, en coordinación con la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género, la Secretaría de Relaciones Exteriores y el proyecto ALAS de la Ciudad de México, en este recinto que es la sala de la Comisión Permanente del Senado de la República. Y para esto contamos con la presencia del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Contamos con la presencia de la maestra Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores. Contamos con la presencia del senador Carlos Alberto Puente Salas, coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, en representación del senador Emilio Gamboa Patrón, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado de la República. Contamos con la presencia del licenciado José Francisco Olvera Ruiz, gobernador del Estado de Hidalgo. Contamos con la presencia de la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Contamos con la presencia del licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador del Estado de Yucatán. Finalmente, para conformar a este honorable presidium, contamos con la presencia del maestro Eugene Zapata, coordinador de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades. Desde luego agradecemos la presencia del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país. Muchísimas gracias por acompañarnos, así como la presencia de las legisladoras y los legisladores, tanto de la Cámara de Senadores como de la Cámara de Diputados, que hoy nos honran con su presencia. Asimismo, agradecemos la presencia de los presidentes municipales, las autoridades locales, los funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores y, desde luego, al secretario técnico de la Conferencia Nacional de Gobernadores, el licenciado Rolando García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Señoras y señores, para dar la bienvenida, yo cedo el uso de la palabra al senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean bienvenidos al Senado de la República, a este importante diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales. Una reflexión, un seminario sin precedentes en la historia del Senado, a cuya convocatoria debemos el esfuerzo, la tenacidad y sobre todo la iniciativa de la senadora Diva Gastelum, que se ha propuesto ampliar los horizontes de la discusión sobre los derroteros de la política exterior mexicana y de sus actores, empezando por reconocer la cada vez más activa participación de los gobiernos locales en esa importantísima responsabilidad de Estado. Doy la más cordial bienvenida, como siempre, a nuestra canciller, a la maestra Claudia Ruiz Massieu, que como siempre es bien recibida en el Senado de la República, y aprovecho para hacer a nombre del Senado un reconocimiento por el tangible logro, el tangible resultado en la reciente visita a Canadá que ha implicado que se haya levantado el requisito del visado para los mexicanos. Sin lugar a dudas será una nueva etapa en la colaboración, en este estrechamiento de las relaciones con Canadá y sobre todo para el fortalecimiento de nuestra amistad con ese país, después de una etapa difícil de incomprensión, diría yo, pero que se ha superado, y el Senado de la República debe reconocer el esfuerzo de la diplomacia mexicana en ese importante acuerdo. Y aprovecho también para felicitar a todas las abogadas y a los abogados en su día, que hoy se nos
se festeja a los abogados su contribución. Damos la más cordial bienvenida también a los gobernadores Francisco Olvera, el gobernador Zapata, de Hidalgo y Yucatán respectivamente, al Senado de la República. Sean bienvenidos a su casa, señores gobernadores. Por supuesto, saludar la presencia del senador Carlos Alberto Puente Salas, coordinador parlamentario del Partido Verde Ecologista de México, a las y los señores legisladores aquí presentes, a los integrantes del cuerpo diplomático, funcionarios de la Cancillería. Sean de nueva cuenta ustedes bienvenidos al Senado de la República. La presencia de todos ustedes es un buen termómetro de la relevancia del tema que venimos a debatir, a dialogar, a reflexionar. La política exterior mexicana es uno de los 4 temas constitucionales que se tratan con mayor intensidad y son al mismo tiempo los que menos se discuten. Uno de ellos, sin lugar a dudas, tiene que ver con los principios constitucionales que rigen la política exterior y que ya hemos tenido oportunidad de analizar en otros momentos. Son principios que tienen y han tenido una interpretación amplísima y que en mi opinión tienen que ser revisados, discutidos constantemente como parte de un sistema orgánico y normativo de intereses nacionales. La política exterior es una de las áreas de la acción del Estado mexicano que más se ha modificado en los últimos años y tiene que ver fundamentalmente con 2 grandes factores. En primer lugar, la profundización del proceso de globalización en el mundo y en segundo lugar, la normalización en nuestro país como una nueva dinámica, un nuevo estadio de desarrollo democrático en nuestro país. Un proceso de globalización con distintas tensiones, lo estamos viendo recientemente con algunas decisiones, destacadamente con la decisión de la Gran Bretaña, que pone el acento sobre las condiciones de desarrollo dispar de ese proceso de globalización, donde no todos han sido ganadores y donde sin lugar a dudas todavía tenemos muchos desafíos, sobre todo en términos de igualdad y de desarrollo similar a distintas regiones de nuestro país. Y por otro lado, como un resultado tangible del proceso de democratización de nuestro país, nuestra política se ha vuelto más plural y cada vez más diversa. Y en consecuencia han surgido nuevos actores que toman parte no solamente de las decisiones internas, sino también que toman parte de la representación de los intereses nacionales fuera de nuestro país. Y estas transformaciones tienen que motivar discusiones sobre qué tipo de política exterior queremos y necesita un país tan complejo como el nuestro, pero sobre todo con tanto protagonismo a nivel internacional y una vocación de una presencia cada vez más importante de México en el mundo. Empezar por reconocer que la política exterior debe ser una política fundamentalmente de Estado, no una política sexenal, no una política del Ejecutivo Federal, sino una política que involucre a todo el Estado mexicano y por supuesto a los actores del Estado mexicano, desde el Congreso o los congresos hasta por supuesto las instancias subnacionales. Porque hay que reconocer que la política exterior de un país democrático y plural es una política exterior que incluye y que involucra a distintos actores. Por un lado, el Senado de la República, desde donde ejercemos el control parlamentario directo, explicitado en la propia Constitución, pero que también realizamos un esfuerzo importante de diplomacia parlamentaria. La presencia del Senado en las instancias organizaciones de carácter parlamentario es cada vez más importante y también ha servido para contribuir a la formación de intereses nacionales en los foros internacionales en los que México participa. La diplomacia parlamentaria es un buen complemento para la política exterior porque llega a otras instancias donde la propia política exterior no puede llegar por sus propias limitaciones. Así hay que vernos y reconocernos desde la diplomacia parlamentaria, no como una suerte de competencia institucional al Ejecutivo, sino como el complemento necesario para poder profundizar las relaciones internacionales de nuestro país. Y precisamente por eso es cada vez más importante la comunión de intereses entre el esfuerzo que hace el Ejecutivo Federal y el esfuerzo que hace el Congreso de la Unión y específicamente el Senado en la consecución de ciertos intereses prioritarios para nuestro país. Pero también hay otras dimensiones de política exterior que no están propiamente en manos del Ejecutivo ni del Congreso, pero que implican una importante presencia de nuestro país. La asistencia técnica electoral, por ejemplo, que realiza el Instituto Nacional Electoral o también el propio Tribunal Electoral, que implica que nuestro país asiste, colabora, coopera con otras naciones en el desarrollo de instituciones electorales y democráticas. Allí hay una fuerte presencia de nuestro país, una presencia que tenemos que empezar a articular como parte de los esfuerzos que tiene el Estado mexicano para acercarse a otras naciones desde el punto de vista de la asistencia y de la cooperación técnica. Hemos en algún momento platicado sobre la conveniencia de articular mejor esos esfuerzos, quizá en una gran agencia de desarrollo democrático, precisamente para que la presencia de esos órganos
constitucionales autónomos, por cierto, que tienen su propia dimensión internacional, se articula en un esfuerzo unitario del propio Estado mexicano. Y también el tema que venimos a tocar, que es precisamente el desarrollo de las actividades en materia de política exterior que realizan los gobiernos subnacionales. El doctor Jorge Chabón, académico del CIDE, ha estudiado que las relaciones internacionales de los gobiernos estatales se ha incrementado en los últimos años. Generó un índice de participación en espacios de gobierno, economía, política, y calculó este índice en 2004, en 2009 y en 2014. El máximo nivel de este índice se alcanzó con el número 3 en 2014, es decir, se ha incrementado un 85% la presencia de los gobiernos subnacionales, de las instancias subnacionales en relaciones de carácter internacional. Es decir, en la última década, los gobiernos estatales han alcanzado una participación casi plena en la política exterior en estas tres dimensiones: economía, política y, por supuesto, gobierno. En el mismo estudio hay un recuento sobre acuerdos interinstitucionales firmados por las entidades federativas, es decir, cualquier entidad firmando un acuerdo con instancias internacionales, y ese número pasó de 3 acuerdos en el sexenio del presidente Miguel de la Madrid a 336 en la administración pasada, es decir, un crecimiento de más del 11.200%, que en la época en la que inició la apertura comercial en nuestro país. Es decir, un crecimiento notable, no solamente del interés de los gobiernos locales de tener una mejor comunicación con otras instancias internacionales, sino también la institucionalización progresiva de esas relaciones. Si a esto sumamos que desde 1989 a la fecha se han dado 52 alternancias en gobiernos estatales, tenemos que empezar a reconocer que la pluralidad mexicana implica también una pluralidad de actores participando en la política exterior, y también que tenemos que articular mejor esos esfuerzos. Y de ahí la enorme necesidad de un foro como este, para que, espero, las conclusiones nos sirvan a construir un piso mínimo de consenso sobre la forma en la que tenemos que conducir esta importantísima presencia de los gobiernos subnacionales. El diálogo que se ha convocado esta mañana debe orientarse a ese propósito. Reconocer, insisto, que la pluralidad no debe ser obstáculo para olvidar que somos ante todo un Estado mexicano, y un Estado que se debe articular a partir de ciertos intereses que son prioritarios y que son fundamentales. Que tenemos que encontrar no solamente un equilibrio en la pluralidad, sino también consonancia de intereses, consonancia de propósitos, y que Estado mexicano, independientemente de qué actor lo represente, se sienta y se vea como un solo rostro, como una sola prioridad. Por supuesto que también hay que reconocer que cada vez los actores privados tienen una importante incidencia en la política exterior. Creo que también ahí tenemos que hacer una reflexión sobre cómo involucrar, sobre todo en las tareas de promoción económica, al sector privado, y cómo involucrar también en una mayor presencia en la defensa de los intereses nacionales y específicamente los intereses de los mexicanos en el exterior, la participación del sector privado. De nueva cuenta, felicito a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo por este esfuerzo, por esta idea, por el enorme interés que ha mostrado por generar un espacio de reflexión en estas materias, y por supuesto también deseando mucho éxito en este diálogo parlamentario para que encontremos el mejor lugar y el mejor papel de los gobiernos subnacionales en la política exterior del Estado mexicano. Por su atención, muchísimas gracias. Desde luego que agradecemos todas y cada una de las palabras del senador Roberto Gil Suart, presidente de la mesa directiva del Senado de la República. Señoras y señores, queremos darle la bienvenida a la senadora Yolanda de la Torre. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, queremos agradecer la presencia de la senadora Mariana Gómez. Muchísimas gracias por acompañarnos. La senadora Pineda Gochi, y desde luego del senador Enrique Burgos García. Muchísimas gracias por acompañarnos. Bien, señoras y señores, a continuación yo cedo el uso de la palabra a el maestro Eugene Zapata, coordinador de la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación entre Ciudades. Muchísimas gracias. Muy buenos días, señora senadora, señores senadores, estimados miembros del presidio, señora canciller.
honorable cuerpo diplomático, presidentes municipales, invitados, diputados, buenos días a todos. Es para mí un gusto dirigirme esta mañana y transmitirles a ustedes el saludo del doctor Miguel Ángel Mancera Espinosa, jefe de gobierno de la Ciudad de México, y agradecer al Senado de la República y al Instituto Belisario Domínguez por recibirnos en esta su casa para la realización de este evento. También agradecer el apoyo de las instituciones que junto con el gobierno de la ciudad convocamos a este encuentro, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la Conferencia Nacional de Gobernadores. Hace casi 2 meses nos reunimos en este mismo recinto para dialogar con el Senado, el gobierno federal, académicos, empresarios, representantes de la sociedad civil y otros actores sobre el papel de la Ciudad de México en el mundo. En esa ocasión, presentamos los principales hallazgos del proceso denominado Diálogos para una Ciudad de México Global, que habíamos iniciado en enero del 2015 a través del proyecto ALAS que represento. El proyecto ALAS es una alianza de ciudades y gobiernos locales coordinada desde el gobierno de nuestra ciudad, en la que participan los gobiernos de las ciudades de Belo Horizonte, Río de Janeiro, en Brasil, las ciudades de Lima, Madrid, Medellín, Montevideo, París y Quito, el gobierno del estado de Minas Gerais, la Asociación de Ciudades Unidas de Francia y el Fondo Andaluz de Municipalidades para la Solidaridad Internacional en España. Las aportaciones que todos los asistentes tuvimos en este encuentro aquí en el Senado fueron muy valiosas y gracias a ello pudimos enriquecer lo que hoy es la propuesta del gobierno de la Ciudad de México para incluir un artículo en la nueva Constitución que nos dé la certeza legal y la importancia a las relaciones internacionales que desde esta ciudad capital queremos para el futuro. El gobierno de la Ciudad de México está convencido de que sus relaciones internacionales deben de ser una política pública y que ésta debe incluir, como mencionaba el senador Gil Suart, la voz de otros actores. Las relaciones internacionales de las ciudades para nosotros no son un asunto exclusivo de su gobierno, ni de su alcalde, ni de sus autoridades. La internacionalización de nuestra ciudad, por tanto, no es un fin en sí mismo, sino una herramienta que deberá mejorar la calidad de vida de los habitantes. Al integrar las relaciones internacionales dentro de la nueva Constitución, esperamos fortalecerlas y dotarlas de los medios institucionales y los recursos necesarios para llevarla a buen puerto. Esta servirá para presentar a la capital de nuestro país ante el mundo como una ciudad creativa y diversa, para dar visibilidad a nuestra riqueza cultural y a nuestro patrimonio, para facilitar los intercambios de experiencias en materia de movilidad, salud, desarrollo urbano y otros tantos temas. Queremos que nuestra Constitución proteja además a los migrantes de la Ciudad de México radicados en el extranjero y también que se reconozcan los derechos de aquellos migrantes que viven, visitan o transitan por nuestra ciudad, incluyendo aquellos que se encuentran en condición de asilo o de refugio. Es en este sentido que el trabajo en equipo y la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno es fundamental. El gobierno de la Ciudad de México ha trabajado de manera muy cercana en años recientes con la Secretaría de Relaciones Exteriores, particularmente con su Dirección General de Coordinación Política. Hemos colaborado con el Instituto Matías Romero muy de cerca y con las diferentes embajadas de nuestro país en el mundo. Con el Senado de la República estamos haciendo historia hoy, trabajando juntos para impulsar la internacionalización no nada más de la Ciudad de México, sino también detonar un proceso del cual este diálogo parlamentario es el primer paso firme, promoviendo la búsqueda de coincidencias entre ciudad, estados, municipios, poder ejecutivo, poder legislativo, con una misión en común: potenciar el lugar de México en el mundo. Esta iniciativa adquiere más relevancia en el actual contexto global, pues como todos sabemos, estamos próximos a celebrar la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre Desarrollo Urbano y Vivienda en Quito. Los gobiernos locales jugaremos un papel fundamental en la implementación de la nueva agenda urbana que se deberá de votar allí y que deberá orientar los debates de nuestras ciudades y las políticas locales para los próximos 20 años. Estamos convencidos de que Quito es una oportunidad que no podemos desperdiciar para dar un paso sustantivo y
en la forma en la que las ciudades, los estados federados de la República, los municipios, las alcaldesas y los alcaldes son considerados en la toma de decisiones a nivel global. Es por ello que reconocemos y agradecemos la disposición del Gobierno de la República, del Poder Legislativo y del Senado en particular, para que este diálogo parlamentario contribuya de manera sustantiva en ese sentido. Quiero, a nombre del proyecto ALAS y del Gobierno de la Ciudad de México, dar un agradecimiento especial a nuestros invitados extranjeros, algunos de los cuales viajaron desde muy lejos para darnos hoy una visión fresca y externa de lo que ha sido la internacionalización de su país, de manera muy especial al alcalde de San José, el señor Johnny Araya Monge, amigo de la casa. Bienvenido, Johnny, a esta tu ciudad. A la señora María Julia Reina, secretaria de Relaciones Exteriores y Cooperación de la provincia de Santa Fe, provincia con la que hemos tenido una enorme relación de cercanía y cooperación en Argentina. Al señor Rodrigo Oliveira Perpetuo, responsable de Relaciones Internacionales del Estado de Minas Gerais en Brasil, estado también con el cual tenemos una cooperación cultural muy importante desde la ciudad. Y por último, al señor Nelson Fernández, director de Relaciones Internacionales y Cooperación de la Intendencia de Montevideo en Uruguay. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, maestro Eugene Zapata. Desde luego agradecemos cada palabra que aquí nos expuso, al igual que el impulso del proyecto ALAS de la Ciudad de México. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de la senadora Cristina Díaz, al igual que de la senadora María Lorena Marín. Muchísimas gracias por acompañarnos. Asimismo, agradecemos al senador Armando Neira por estar con nosotros. Muchas gracias, senador. A continuación, cedo el uso de la palabra al licenciado Rolando Zapata Bello, gobernador del estado de Yucatán. Muy buenos días, tengan todos ustedes. Saludo con respeto al senador Roberto Gil Suárez, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, a la maestra Claudia Ruiz Macié Salinas, secretaria de Relaciones Exteriores. Saludo de igual manera con mucho afecto a la senadora Diva Gastelum. Saludo, por supuesto, al maestro Eugene Zapata, así como al gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado Francisco Olvera Ruz, y al senador Carlos Alberto Puente Salas. Muchísimo gusto. Con mucho respeto a las y los senadores aquí presentes, senadoras, senadores, integrantes del cuerpo diplomático. Quiero en primera instancia agradecer la oportunidad de participar en este espacio tan importante, el diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales, diálogo que se hace pertinente particularmente en estos momentos. Y es que el papel de los gobiernos locales dentro del contexto global actual cobra mayor sentido con la realidad contemporánea. Una realidad en la que la simbiosis entre lo local y lo global es imprescindible para el desarrollo, el funcionamiento de las instituciones y la solución de las necesidades de los ciudadanos. Sin duda, lo local afecta a lo global del mismo modo en que lo global incide en lo local. Y esa es una lógica que los estados hoy debemos de asumir. Desde lo local también se construye la responsabilidad global de México, tal y como lo impulsa el gobierno de la República. Ahí radica la importancia de la labor diplomática que se realiza a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Una secretaría que siempre ha representado lo mejor de México y que hoy tiene en Claudia Ruiz Macié, me consta, una conducción que fomenta el diálogo, la innovación y la participación activa en los asuntos mundiales. Labor diplomática en la que además, de manera muy particular, el Senado de la República tiene un papel de enorme relevancia. Garante de la unidad territorial republicana, el Senado también es el garante de las relaciones internacionales de México. En esta casa legislativa,
encontramos el mejor punto para vincular la política internacional de México y las particulares de cada estado. Juntos podemos potenciar las relaciones internacionales de los gobiernos subnacionales. En México, esa responsabilidad a nivel local recae en cada uno de los gobernadores de las entidades federativas. Así, cada uno de nosotros sabe que es su labor promover, impulsar y fortalecer los sectores que proyectarán de mejor manera a sus respectivas entidades ante el mundo. Y para conseguir esto es necesario que todo proyecto estatal se sostenga en bases firmes. Bases firmes que podemos encontrar en el trabajo conjunto que realizamos en la Conferencia Nacional de Gobernadores. La CONAGO tiene comisiones específicas para tratar los temas comunes de carácter internacional. Y cada una de estas comisiones tiene una agenda temática particular enfocada en expandir a las regiones de México hacia el exterior. Así, por ejemplo, la Comisión de Asuntos Internacionales tiene como temas a tratar, por mencionar algunos, la diplomacia federativa, la promoción económica o la promoción turística. De igual manera, las comisiones de Turismo, Asuntos Migratorios y México-Asia-Pacífico se ocupan de atender otros aspectos de la compleja y relevante red de relaciones internacionales. Y cada uno de esos ejes temáticos tiene el objetivo de que cada entidad ubique sus principales ventajas y las pueda presentar al mundo. Lo que nosotros como gobernadores debemos tener en cuenta es, ante todo, el resultado que pretendemos conseguir. Porque la labor de internacionalización es importante, sí, pero siempre debemos tener en mente que nuestro compromiso es entregar resultados a nuestros ciudadanos. Y ahí es donde está, desde nuestro punto de vista, la clave del éxito para todas las acciones vinculadas con la política exterior que se emprenden desde una perspectiva local. Que se tenga claro hacia dónde están dirigidas, cuál es el propósito general o específico que persiguen, pero sobre todo, cuál es el resultado que pretenden alcanzar para el beneficio de la respectiva entidad federativa. En Yucatán hemos podido seguir esa lógica con el invaluable apoyo de las embajadas de nuestro país, la red consular y oficinas de ProMéxico, así como con el Consejo de Promoción Turística ubicadas en todos los continentes. Y es que para tener aliados estratégicos en el exterior, lo primero es tener una coordinación plena con todo el gran andamiaje que conduce las relaciones exteriores de México. Y esa vinculación en Yucatán recae en la Oficina Especializada en Asuntos Internacionales, que forma parte de la Coordinación General de Asesores de mi despacho. Este arreglo institucional le da una alta prioridad a las relaciones con el exterior, actuando de modo transversal para poder vincular a las diferentes dependencias del gabinete estatal. De este modo, con directrices claras sobre la política de relaciones exteriores de nuestra nación, con el respaldo legislativo, la conjunción de intereses comunes estatales y un entramado institucional especializado, las entidades federativas, por supuesto, que asumimos un papel como actores internacionales. Un papel que se inscribe en dos caras. Por una parte, aprovechar lo mejor del mundo para beneficio de nuestros estados, y por la otra, exponer lo mejor de nosotros en el mundo para contribuir siempre al bienestar universal. Muchísimas gracias. Agradecemos las palabras del gobernador del estado de Yucatán, el licenciado Rolando Zapata Bello. A continuación escucharemos las palabras del gobernador del estado de Hidalgo, el licenciado José Francisco Olvera Ruiz.
Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Agradecemos la invaluable invitación de que hemos sido objeto para participar en este diálogo permanente parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales. Y desde luego agradecemos la iniciativa de la senadora Diva Gastelum, agradecemos la recepción amable y generosa del presidente de la mesa directiva, el senador Roberto Gil Suárez, y de manera especial saludamos y reconocemos aquí con admiración la presencia de la maestra Claudia Ruiz Massieu. Agradezco a su vez la gentil compañía de quienes nos permiten compartir este invaluable foro que nos permite a los estados de la República también exponer nuestro punto de vista respecto del papel que deben jugar las entidades federativas en el trabajo para internacionalizar al país. Hasta ahora, y eso ha sido lo correcto, nuestra Carta Magna le da la facultad al Gobierno de la República y en lo particular una representación especial al Senado como representante del Pacto Federal. Pero es importante señalar que poco a poco el mundo globalizado, la necesidad de encontrar una mayor competitividad, sobre todo en la búsqueda de inversiones que lleguen a las entidades federativas, inversiones que nos permitan mejorar nuestra situación económica y lograr resolver los desequilibrios económicos que se presentan en muchas de las regiones. Todo esto nos ha obligado a las entidades a salir en la búsqueda de mayores oportunidades, sobre todo para atraer inversiones, para posicionar las ventajas que tiene cada entidad de acuerdo a sus características, para evaluar la posibilidad de que el intercambio comercial, académico, se haga de una manera directa. Pero desde luego que todo esto no se puede lograr sin una coordinación puntual, en primera con el Gobierno de la República y desde luego con base en una legislación permanentemente actualizada. De ahí que este diálogo no tiene precedentes. En lo particular, tengo más de 5 años de estar al frente del gobierno del estado de Hidalgo, de tener ese privilegio, y es la primera vez que tenemos la oportunidad de esta invitación. Por ello es que estoy seguro que este diálogo parlamentario habrá de actualizar o coadyuvar para mantener actualizado nuestro marco legislativo, de tal manera que sin violentar las disposiciones constitucionales, a los estados se nos permite y se nos posibilite esa mayor coordinación para poder acceder a una actividad de manera constante de carácter internacional. Desde luego, sin perder de vista que esto debe ser de manera muy coordinada con cada una de las áreas del Gobierno de la República, en lo particular con la Secretaría de Relaciones Internacionales. Las autoridades locales cada vez tenemos necesidad de mayores análisis, propuestas, comentarios, asesorías, y por ello buscamos, tanto en materia de desarrollo urbano, en materia académica, en materia económica, la opinión de asesores internacionales. Y cuando estos también tienen un carácter oficial, bueno, se requiere de establecer una serie de convenios y de acuerdos, pero que tienen que pasar necesariamente por la supervisión, y esto es correcto, del Gobierno de la República. En este proceso de internacionalización de los estados, ahí está ya inserto el Gobierno de México, nuestro país en su totalidad, y por lo tanto se requiere de establecer estrategias articuladas, congruentes y sobre todo de carácter transversal. En el caso del estado de Hidalgo, hemos buscado la oportunidad de que lleguen nuevas inversiones. Nuestra ubicación geográfica, nuestra conectividad nos permite un escenario de mayor competitividad, y por ello es que hemos estado haciendo el esfuerzo
de atraer inversionistas que poco a poco van llegando a nuestra entidad. Pero por otro lado, hemos emprendido desde hace algunos años y por algunas situaciones particulares una lucha para mejorar, erradicar y cuidar los derechos de las mujeres. Por ello es que hemos logrado actividades como la del año pasado, donde se celebró la Convención Belén do Pará +20, organizada por la Organización de Estados Americanos. Tuvo como sede la ciudad de Pachuca, donde estuvieron las representantes de organismos femeniles de toda América. Esto con el secretario general de la OEA Insulza y bajo la promoción de la embajadora emérito Carmen Moreno. Y el próximo 26 y 27 de este mes de julio, y me permito aquí extender la invitación, se habrá de desarrollar en Pachuca el diálogo regional sobre el combate contra la violencia hacia las mujeres y niñas. Esto también organizada por la OEA y contaremos con la presencia del nuevo secretario general, Luis Almagro, y esperamos que ustedes se interesen en este tema fundamental todavía en nuestro país. Así también hemos creado en Pachuca un gran proyecto como es la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, un proyecto que se está desarrollando teniendo como eje el Instituto Politécnico Nacional y que ya ha contado este desarrollo que en principio está creciendo en 178 hectáreas, donde además del Poli se está creando la unidad o el Instituto de Innovación Textil para mejorar la competitividad de las industrias textil y del vestido. El CONACYT está creando el Centro de Estudios en Agrobiotecnología especializada en alimentos. La Fototeca Nacional habrá de contar ahí con una nueva sede. La Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo está creando su centro o su parque tecnológico, y para lograr una visión integral de lo que será la Ciudad del Conocimiento y la Cultura, hemos contado con asesoría de las agencias de Singapur, contado con la presencia de la Ciudad del Saber de Panamá, hemos buscado asesoría en las ciudades del conocimiento de Beijing y de Shanghái, y esto nos ha permitido hacer que el Estado tenga una presencia internacional. Pero desde luego, importante es que esto no lo hagamos de una manera aislada, que independientemente que el sector privado en el Estado está muy interesado en esto, qué importante es que lo podamos hacer de manera coordinada con el Gobierno de la República, pero desde luego también a partir del apoyo de quien lleva la política exterior desde el punto de vista parlamentario, y esto es el Senado de la República. En Hidalgo creemos que estamos obligados por convicción y por necesidad salir al exterior para mejorar nuestro posicionamiento comercial, industrial, mejorar nuestro desarrollo urbano a través de las opiniones de los expertos, tener un mayor intercambio académico donde nuestros jóvenes tengan mayores opciones de crecimiento, desarrollo y de mejora, y desde luego donde nos permita a través de las experiencias compartidas buscar combatir la desigualdad que como en muchas entidades se presenta en nuestra entidad. Por ello agradezco mucho esta invitación, reconozco y felicito al Senado de la República por tener esta magnífica iniciativa, y desde luego una vez más con nuestro reconocimiento y saludo a la maestra Claudia Ruiz Massieu. Muchas gracias, muy buenos días. Muchas gracias, señor gobernador. Señoras y señores, queremos agradecer la presencia de la senadora Angélica Araujo. Muchísimas gracias por acompañarnos, senadora. Asimismo, queremos agradecer la presencia del maestro Alejandro Nieto, coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal de la Secretaría de Gobernación. Muchísimas gracias por acompañarnos. A continuación, cedo el uso de la palabra
a la senadora Diva Adamira Gastelum Bajo, presidenta de la Comisión para la Igualdad de Género del Senado de la República. Muchas gracias, muy buenos días a todas, a todos. Quiero iniciar agradeciendo la coordinación que pudimos establecer con la mesa directiva del Senado de la República, todo su equipo, la Cancillería. Agradezco mucho, maestra Claudia, la presencia del cuerpo diplomático, de todo el apoyo para la realización de este evento que tiene planeado más o menos un año, que estuvimos revisando cómo se podía dar este enlace tan importante. Agradezco a la CONAGO, especialmente al presidente de la Junta de Coordinación Política, el senador Gamboa, que por problemas realmente difíciles en familia no pudo estar el día de hoy, pero de aquí nuestro agradecimiento por todo el apoyo. Este evento, esta actividad, no es un evento más en el Senado de la República, sino es un propósito que la Cancillería especialmente y mesa directiva trazaron, diseñaron junto con la Alianza Euro-Latinoamericana de Cooperación en las Ciudades, que refleja este propósito que tenemos de que podamos impulsar fuertemente la actividad de la promoción hacia el exterior. Agradezco mucho la presencia de los gobernadores, el gobernador Olvera, el gobernador Rolando Zapata. Gracias por demostrar que sí se puede esta gran relación global que podemos tener entre estados y municipios. Es un evento, como lo dijo el presidente, que no hay un antecedente anteriormente, con un tema que no ha sido analizado en su totalidad, a pesar de que nos compete a México, a los y a las senadoras que trabajamos con la problemática y asuntos de nuestros estados. En las responsabilidades internacionales encomendadas que percibimos como las autoridades locales participaban activamente en distintos foros en varios países de Latinoamérica, y es notable el trabajo que se ha realizado coordinadamente. Nos importa mucho la participación de las fuerzas representadas en este Senado. Hay que resaltar, como lo dijo el presidente Gil, es un evento plural. Ojalá nos pudieran acompañar a todo el desahogo de este foro. Van a encontrar ustedes la participación de nuestras compañeras y compañeros de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado de la República. Quisimos hacerlo, lo decía el presidente, de la mejor manera planeada. Esto es establecer los retos y experiencias sobre las relaciones que los gobiernos subnacionales, y hemos usado este término porque este es un foro donde participan 5 países y la organización política es diversa. Hablamos de estados, de municipios, de departamentos, de provincias. Se requiere en este trabajo un abordaje integral, y hay gobiernos locales que gracias a una política dirigida al exterior han llevado más progreso a sus estados. Discutiremos sobre la agenda urbana. Desde aquí, gracias al alcalde de José Costa Rica, Johnny Araya, que es un gran experto que ha podido establecer contactos internacionales muy importantes, y al resto de los ponentes por acompañarnos sobre estos mecanismos como herramientas, financiación, migración, los objetivos del desarrollo sustentable, entre muchos otros más. Debo de agradecer porque hay una transmisión en vivo, se ha llenado este lugar, el auditorio Octavio Paz, y me acaban de avisar que habilitaron la cuña también, presidente, porque canciller, hemos tenido una muy buena afluencia de los estados, estudiantes, presidentes municipales, diputados locales, síndicos y síndicas procuradoras, y ha sido una asistencia muy valiosa. La concurrencia de primer nivel, gracias al cuerpo diplomático y a todo lo que la Cancillería desplegó para poder hacer posible
esta actividad. Quiero terminar diciéndoles que esto no es un evento aislado, sí es un evento inédito, pero pretendemos elaborar una memoria de este foro para compartirlo con las autoridades locales, estas ideas claras de mecanismos y experiencias. Hay mucho que explorar. No se trata solamente de venir a hablar, compartir lo exitoso que ha sido para algunos estados el poder hermanarse con otros países y poder propiciar un mayor desarrollo. Queremos, como lo ha dicho el presidente, y estoy segura que en su discurso también la canciller, darle seguimiento a estas actividades en los municipios y en los estados de este país. Seguramente este foro va a servir para la internacionalización, porque más allá de las relaciones exteriores, hay turismo, como lo dijeron los gobernadores, hay inversión, hay cooperación, hay una cooperación educativa y cultural y más desarrollo. De eso se trata este evento, esta actividad, este foro que hemos planeado y que lo ponemos a su disposición. Una vez más, gracias, señor presidente, gracias, canciller, por esta voluntad que tiene de poder extender esta agenda global a todo el país. Muchas gracias, sean ustedes bienvenidos, bienvenidas. Sí, ok. De acuerdo, señoras y señores, como ya lo saben, en todos los eventos en vivo tenemos algunas cuestiones logísticas. Pues bien, para finalizar, yo le solicito a la maestra Claudia Ruiz Massieu, secretaria de Relaciones Exteriores, sea tan amable de dirigir su mensaje y realice la declaratoria inaugural de este foro. Muchas gracias. Quiero saludar en primer término al presidente de la mesa directiva del Senado de la República, al senador Gil Suárez, a las distinguidas y distinguidos senadores que nos acompañan en el presidium, señores gobernadores, personalidades, distinguidas senadoras, senadores, diputadas, diputados, miembros del cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, señoras y señores. Agradecer también la hospitalidad con que siempre nos reciben en el Senado de la República, particularmente su presidente, y en esta ocasión a la senadora Gastelum Bajo por la invitación a ser parte de la organización de este importante foro, respecto de uno de los temas que están cambiando los paradigmas del quehacer diplomático. Tradicionalmente, la política exterior había sido entendida y practicada como una relación bidireccional entre países. En el siglo XX evolucionamos hacia esquemas de interacción multilateral para encarar los nuevos desafíos que ningún país puede resolver por sí mismo: el cambio climático, los flujos migratorios, el crimen organizado transnacional, entre otros. Y en el siglo XXI nos encontramos nuevamente frente a un nuevo paradigma. Distintos actores no nacionales, supranacionales, no estatales, inciden en las relaciones internacionales y en la definición de la agenda global. Y dentro de estos actores que hoy inciden y construyen la agenda global y que son también catalizadores de desarrollo y de oportunidades, destaca sin duda la consolidación de los actores subnacionales como agentes activos en las grandes transformaciones del escenario global. Sintomático de esto es que el 90% de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030, el acuerdo multilateral más ambicioso en décadas, pasa por la competencia de los gobiernos estatales y municipales. Característico también de esta era es que por primera vez en la historia, la mitad de la población mundial vive en ciudades. El peso económico, cultural y político de las megalópolis las han dotado de una influencia internacional sin precedentes,
a veces equiparable y a veces aún mayor que la que tienen algunos países. De cara a esta realidad, en México no podemos dejar de analizar, de debatir, de proponer en este entorno. Por el contrario, el Gobierno de la República, que tiene a su cargo la conducción de la política exterior, ha decidido asumir, aprovechar y dar rumbo a esta tendencia para convertirla en una oportunidad para avanzar los intereses de México en el mundo y traducirlos en resultados tangibles a favor de los ciudadanos. Un ejemplo de ello es la intensificación que desde la Cancillería estamos haciendo en la interlocución con gobiernos subnacionales extranjeros, ya sea, por ejemplo, entidades federativas en la Unión Americana o provincias en Canadá o con comunidades autónomas en España. Porque si bien el diálogo con autoridades federales o nacionales es indispensable, muchos de los temas que interesan a México están en el ámbito de responsabilidad de los gobiernos subnacionales, como pueden ser la aplicación de leyes migratorias, la legislación laboral o las políticas comerciales. Una política exterior que entienda la importancia de lo local resulta particularmente relevante en este siglo, en el que se redefinen conceptos, se redefinen también fronteras de toda índole y se rompen paradigmas. Por ejemplo, en un ambiente caracterizado por un clima de intolerancia y de discurso que rechaza la integración y los migrantes en Estados Unidos, resulta importantísimo que podamos relacionarnos de una manera sistemática, sólida y con visión de largo plazo con los gobiernos subnacionales. Si queremos que la proyección de México sea justa y refleje nuestro potencial a cabalidad, para que se traduzca en inversiones, en flujos comerciales cada vez más amplios, si queremos que nuestra comunidad en el exterior se empodere, se integre mejor, pueda gozar de más derechos y beneficios y oportunidades, debemos fortalecer y afinar nuestra relación y nuestra agenda con los gobiernos locales. También debemos hacerlo, por cierto, con otras entidades, como lo son las instancias académicas, los medios de comunicación y la comunidad cultural. México, por ejemplo, es el primer, segundo o tercer socio comercial de más de 30 estados de la Unión Americana. Tenemos un comercio bilateral anual con Estados Unidos que sobrepasa los 530 billones de dólares. Entonces, si queremos aprovechar ese potencial, si queremos afinar nuestra relación para que produzca resultados tangibles, debemos insistir en desarrollar una agenda desde nuestras entidades federativas con las entidades federativas de ese país. Así, por ejemplo, California es un caso emblemático, no solo es el estado donde vive el mayor número de mexicanos fuera de México, sino que es nuestro segundo socio comercial en Estados Unidos. Ahí tenemos 10 de nuestros 50 consulados en ese país y tenemos, por ejemplo, que nada más en ese estado de nuestra relación comercial bilateral dependen 700,000 empleos. Por ello, no es casual que en su visita a nuestro país el año pasado, el gobernador de California haya firmado distintos instrumentos de cooperación entre California y México en materias como comercio, la promoción de movilidad educativa, el medio ambiente o la protección a los trabajadores migrantes. De igual manera, tampoco es casual que tengamos una relación muy cercana con el legislativo local de California, que ha sido instrumental para garantizar, por ejemplo, el uso de licencias de conducir a nuestros paisanos o el acceso de menores migrantes irregulares a servicios de salud. O con la ciudad de Los Ángeles, que colaboramos a través de nuestra red consular para que la policía y la Agencia de Migración y Aduanas eviten deportaciones y construyan lazos de confianza con nuestra comunidad.
Y lo mismo al norte, en Canadá, donde también tenemos un ejemplo notable de la interacción nacional-subnacional, puesto que las provincias canadienses poseen facultades exclusivas para decidir sobre temas estratégicos de cooperación, como el aprovechamiento de recursos naturales, y por ello también estamos obligados a desarrollar agendas específicas que nos vinculen con los gobiernos subnacionales. Y para nuestras entidades federativas, como aquí ya han expresado los señores gobernadores, también resulta fundamental el poder internacionalizar su presencia, el poder identificar áreas de oportunidad para promover sus ventajas comparativas, para poder atraer mayor inversión y detonar desarrollo y empleo, para poder consolidarse como destinos de inversión extranjera o como destinos turísticos que a su vez incrementen la dinámica económica, pero también para poder, más allá de nuestras fronteras, cumplir con su responsabilidad con las comunidades mexicanas que están en el exterior, como por ejemplo la comunidad de miles de hidalguenses ñañús que residen en Clearwater. De esta manera, la Cancillería debe ser, y así lo concebimos, un vaso comunicante entre las oportunidades globales y las potencialidades locales, una instancia facilitadora y una plataforma de proyección de nuestras entidades federativas. No menos importante, por cierto, resulta la diplomacia parlamentaria, que también abre un campo de diálogo directo entre el poder legislativo, los poderes legislativos de distintos países y de distintos órdenes, que coadyuva también a potenciar nuestra influencia internacional. Estas sinergias virtuosas marcan el rumbo sin duda, pero no lo agotan. A pesar del avance innegable de la acción internacional de los gobiernos locales, esta acción sigue concentrada en relativamente pocos actores: ciudades capitales, localidades turísticas o fronterizas, o los nuevos polos de desarrollo industrial. Por ello, en el Gobierno de la República, que encabeza el presidente Enrique Peña Nieto, queremos dar un nuevo impulso a que los gobiernos locales de nuestro país tengan mayores herramientas, mayor información y mayor apoyo para participar en el quehacer internacional, para proyectarse hacia el exterior y poder aprovechar mejor las oportunidades que ofrece la comunidad global en beneficio de los habitantes de todas las regiones. En la Cancillería disponemos de un área específica de enlace con los gobiernos estatales, los gobiernos subnacionales, la cual desempeña un importante papel de vinculación, difusión y formación para que logremos apoyar mejor a los gobiernos estatales para que puedan diversificar sus vínculos con el exterior, diseñar una agenda cada vez más estratégica que les permita apuntalar sus proyectos internos. Señoras y señores, la política exterior está llamada a servir a todos los mexicanos, independientemente de dónde vivan, a qué se dediquen y cuáles sean sus metas. En México confluyen distintas vocaciones productivas, ventajas comparativas regionales, y en la Cancillería refrendamos nuestro compromiso de ser un articulador de esta pluralidad de intereses para armonizarlos con una estrategia nacional y lograr que los beneficios de lo internacional permeen en lo local. Vivimos un momento único en la historia de la política global. De nosotros depende que esta coyuntura sea una coyuntura constructiva, venturosa y fructífera para nuestro país. Estoy segura de que este foro, de que este diálogo será un espacio para oír nuevas ideas, para construir nuevas propuestas y proponer nuevas acciones que nos lleven por esta ruta. Por todo ello, me es realmente un honor declarar formalmente inaugurado este importante diálogo parlamentario sobre el papel de los gobiernos subnacionales como actores internacionales. Muchas gracias.
Finalmente, solicitamos a nuestro honorable presidium sean tan amables de reunirse para realizar la foto conmemorativa de este foro. Señoras y señores, en breve daremos inicio con nuestra conferencia magistral titulada Las ciudades en la agenda global, a cargo del señor Johnny Araya, monje, alcalde de San José, Costa Rica.